Hoy nos sumergimos en las historias de una ciudad portuaria japonesa que suele pasar bastante desapercibida, Muroran, en Hokkaido. Sí, A primera vista, la imagen que proyecta es la de una ciudad industrial, de acero, chimeneas, de esas que uno no suele marcar en el mapa turístico, vamos. y sin embargo, al revisar las fuentes que tenemos, surge una imagen completamente distinta, ¿no? Llena de contradicciones, diría yo. Totalmente. Nos encontramos con un lugar donde la industria más pesada y una naturaleza salvaje, primigenia, no solo conviven, sino que parece que están en un diálogo constante. Esa es justo la paradoja que queremos analizar hoy. Cómo un lugar, definido por la industria, acaba en listas de los 100 mejores paisajes naturales. Claro. ¿Cómo pueden coexistir el acero fundido y unos acantilados que los Ainu consideraban sagrados? Parece que la respuesta está en una palabra: transformación. Esa es la clave. Así que el objetivo es descubrir esas historias de transformación, las que están ocultas en sus paisajes, en sus leyendas. E incluso en su comida. Vale, vamos a desgranar esto. Pues para empezar hay que entender esa dualidad. Por un lado, las luces de las fábricas que nunca duermen, una red de acero y fuego, ¿Mm? y por otro, 14 kilómetros de acantilados vírgenes esculpidos por el Pacífico. Y creo que la primera pista de esta capacidad de adaptación está en su propio nombre. En Muroran. Sí, Muroran viene de una frase en lengua ainu, mo ro erani. ¿Y qué significa? Pues significa algo como el lugar donde un pequeño camino desciende. O sea que desde su origen el nombre no describe algo grandioso, sino un pequeño detalle del terreno, una adaptación al camino. Me gusta eso. Exacto. ¿Y por dónde empezamos a recorrer ese camino? Pues yo creo que por el lugar que mejor representa esa transformación de la mirada, el Cabo Chikyu. Es un acantilado impresionante. Sí. Más de 130 metros de altura, desde donde dicen que se ve la curvatura del Pacífico a simple vista. Un lugar espectacular, vamos. Y el nombre Chikyo, que si no me equivoco significa tierra, ¿verdad? Tierra, sí, en japonés. Le da un aire muy, no sé, muy cósmico, muy poético, contemplar el planeta desde un acantilado. Pero intuyo que la historia no es tan sencilla. Para nada, para nada. Ahí es donde está la clave de todo esto. Ese nombre tan romántico es, en realidad, relativamente moderno Ah, y esconde una historia de reinterpretación cultural que es fascinante. El nombre original, el que le dio el pueblo Ainu, no tenía nada de cósmico. Era Thikape. Thikape. ¿Y qué significaba? Pues significaba simplemente acantilado escarpado. Vaya. Era un nombre puramente funcional, descriptivo, una advertencia. Era el respeto por la geografía, un nombre nacido del peligro del terreno. Los Ainu veían un acantilado y lo llamaban acantilado. Lógico, directo. Entonces, ¿cómo pasamos de acantilado peligroso a planeta Tierra? Es que el salto conceptual es enorme. Pues ese salto es el reflejo perfecto del choque de dos culturas. La visión Ainu, práctica y arraigada a la tierra, se da reemplazada por una visión japonesa, más abstracta, más romántica. Claro. Se pasa del peligro inminente a la contemplación filosófica. De hecho, para subrayar esa nueva interpretación, hoy en el Mirador hay una campana de la felicidad. Es increíble cómo un simple cambio de nombre puede revelar un cambio total de mentalidad. Y para completar la escena, las fuentes mencionan un faro blanco de 1920 en ese mismo acantilado, Exacto. y ese faro es el símbolo definitivo de Muroran. La tecnología humana, una guía para los barcos, una estructura de orden y precisión integrada en un paisaje ancestral y salvaje. La mano del hombre intentando poner orden. Eso es. Pero esa naturaleza tiene sus propias historias, mucho más antiguas. Me llamó mucho la atención una leyenda que, según las fuentes, acecha en esas aguas, en la bahía de Uchiura. Así, hablamos de Akoro Kamui, un dios pulpo de proporciones, descomunales. Un dios pulpo. Según la mitología Ainu, podía llegar a medir hasta 1 hectárea, un ser colosal. Un pulpo de 1 hectárea. La imagen es tremenda. ¿Y de dónde sale un monstruo así? Pues el mito cuenta que originalmente era una araña gigante terrestre, Yaushikep. Una araña. Sí, una deidad de la montaña que causaba estragos, hasta que Repun Kamui, el dios del mar, la castigó arrastrándola a las profundidades, y allí la transformó en pulpo. Qué curioso. Y lo más interesante es que los Ainu no solo le temían, también lo adoraban.
Creían que, por esa capacidad del pulpo para regenerar sus tentáculos, pues rezarle a Coro Camuy podía curar enfermedades de la piel o miembros heridos. Vale, una leyenda curiosa, un monstruo local, pero ¿qué tiene que ver este mito ancestral con una ciudad de acero del siglo XX? Parecen mundos completamente distintos. Pues aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante. La conexión está en el propio nombre Ainu del dios, At-Kor Camuy, y la traducción. Se traduce como Dios que posee cuerdas o tiras. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación. A ver. Las fuentes describen la vista nocturna del puerto de Murorán desde el monte Sokuryokyo. Lo que se ve no es oscuridad, sino una red infinita de tuberías, grúas, cintas transportadoras y luces de las acerías y las plantas químicas, todo brillando en la noche. Vale, ¿lo visualizo? ¿A qué te empieza a sonar esa imagen de cuerdas y tiras luminosas extendiéndose por toda la bahía? No me digas. Los tentáculos. ¿Estás diciendo que la industria, sin quererlo, ha recreado la imagen de su propio dios antiguo? Exacto. El mito se ha hecho de acero y luz. Coro Camuy se convierte, por así decirlo, en el avatar espiritual no oficial del puerto industrial. Vale. Es como si el antiguo dios se hubiera manifestado en forma de tecnología. Esto le da una dimensión completamente nueva a la idea de turismo industrial. Claro, un crucero nocturno por la bahía deja de ser un simple tour para ver fábricas. Se convierte en una especie de búsqueda del monstruo divino moderno. Justo eso. Buscas los tentáculos de Coro Camuy en las estructuras industriales. Es una idea potentísima. Y esa dualidad, esa convivencia entre el mito y la máquina, nos lleva al corazón de la ciudad, a ese diálogo permanente entre el fuego del acero y la roca de los acantilados. Murorán es la ciudad del acero. Y se enorgullece de ello. Su vista nocturna de las fábricas está considerada una de las 12 mejores de todo Japón. La describen como una caja de joyas brillante. Una belleza industrial, casi de ciencia ficción. Pero al mismo tiempo, como decíamos, están esos 14 kilómetros de costa virgen. Justo al otro lado de la península. Y no es solo una costa bonita, es un paisaje cargado de memoria Ainu. Por ejemplo, uno de los lugares más famosos es Tokarisho. Tokarisho. El nombre viene de Tokarisho, que en Ainu significa roca de las focas. El propio nombre es un fósil lingüístico que nos recuerda el ecosistema original del lugar. Así que cada nombre es como una cápsula del tiempo. Exacto. Y hay otros, como Kimbyobu y Jinbyobu, los acantilados que se conocen como los biombos de oro y plata. Para los Ainu, estos lugares serán Pirkanoka, que significa forma hermosa. Pero no eran solo un deleite estético, eran sobre todo lugares sagrados de oración a los Camuy, a los dioses. Entonces, para entender Murorán, no basta con mirar a un solo lado, no te puedes quedar solo con la postal de las fábricas ni solo con la de los acantilados. No. La verdadera identidad de la ciudad está en esa tensión, en el diálogo entre ambas. Es una apreciación dual. Tienes que entender la belleza sublime de la creación industrial humana y al mismo tiempo la fuerza de una naturaleza que era sagrada. Y ese equilibrio tan particular no nació por casualidad. Claro. Es el resultado de una historia de lucha, de fracaso y de adaptación. Y ahí es donde entran en juego los Tondenhei, ¿verdad? Los llamados soldados campesinos. Efectivamente. A finales del siglo XIX, el gobierno Meiji envió a estos colonos, muchos de ellos samuráis que habían perdido su estatus, a Hokkaido. ¿Con qué misión? Pues una misión doble. Colonizar la isla para asegurar la soberanía japonesa y establecer granjas autosuficientes. Llegaron con un plan muy concreto. ¿Qué era? Replicar el modelo de agricultura intensiva de arroz de Honshu, la isla principal de Japón. Un sistema que había funcionado durante siglos. Pero Hokkaido es otro mundo. Y por lo que veo en las fuentes, el terreno de Murorán se lo dejó muy claro. Se encontraron con una realidad durísima. Un terreno montañoso, muy escarpado, rocoso. Vamos, completamente inadecuado para el cultivo de arroz a gran escala. O sea que su sueño agrícola, la razón por la que estaban allí, fue un fracaso estructural. Un fracaso total. No podían cumplir su misión. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Fue realmente un fracaso o fue el catalizador de otra cosa? Esa es la pregunta clave. Porque esa limitación geográfica, esa tierra que se negaba a ser cultivada, fue precisamente lo que les obligó a reinventarse. Tuvieron que buscar otra salida. Tuvieron que abandonar la agricultura y pivotar radicalmente hacia la industria. Empezaron con algo tan básico como fundir calderos y ollas con los recursos que tenían a mano. O sea que el ADN de la ciudad del acero no es una historia de éxito planificado, sino de adaptación forzosa. El fracaso
fue la semilla de su verdadera identidad. Exactamente. Y hay un lugar donde esta historia se puede ver y casi tocar. El Museo de Folclore de Murorán, el Tontenkan. Allí ves el relato completo. ¿Qué se ve allí? Pues por un lado están los uniformes de los Tondenhei, el símbolo de ese sueño agrícola roto. Y justo al lado, los primeros artefactos industriales que fabricaron. Y lo más curioso es una estufa de carbón con una forma muy particular. Déjame adivinar. ¿Un pulpo? Un pulpo. De nuevo el pulpo. Parece que es el espíritu animal no oficial de la ciudad. Sonríe. Esa estufa es el testimonio material de cómo un sueño frustrado dio a luz a un gigante industrial. Es la historia de cómo la necesidad forjó el carácter de Murorán. Y un carácter forjado en el trabajo duro, en las acerías, en el puerto. Imagino que eso tiene que tener un sabor propio, lo que nos lleva a nuestra última historia, una que podemos encontrar en un plato. Sí, vamos a la gastronomía. El plato más emblemático de Murorán es el yakitori. Las brochetas a la parrilla, sí. Cualquiera que haya estado en Japón las conoce. Pero aquí hay una vuelta de tuerca que cuenta toda la historia que acabamos de narrar. ¿En qué se diferencia el yakitori de Murorán? Para empezar, no es de pollo, es de cerdo. Y no se acompaña de puerro, sino de cebolla. Cerdo y cebolla. Y para rematar, la salsa no es la típica tare dulce, sino que se sirve con mostaza picante. Cada uno de esos cambios no es una elección culinaria al azar, ¿eh? No, claro. Es una consecuencia directa de la historia y la economía de la ciudad. De acuerdo. Analicemos esto. ¿Por qué cerdo en lugar de pollo? Pues esto se remonta a la era Showa, antes de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés impulsó masivamente la cría de cerdos en la zona. ¿Por alguna razón en particular? Sí, el motivo principal no era la comida, era el cuero, que lo necesitaban para fabricar botas militares. Vaya. Como resultado, la carne de cerdo, especialmente los cortes más baratos y los despojos, se volvió increíblemente abundante y económica. Era el combustible perfecto para los hombres de hierro de Murorán. La proteína barata para los trabajadores de las acerías. Entendido. Supervivencia pura y dura. ¿Y el cambio de puerro por cebolla? Pues de nuevo, pura lógica económica y geográfica. Hokkaido es uno de los mayores productores de cebolla de todo Japón. Era producto local. Exacto. Más barato, mucho más fácil de conseguir que el puerro y, crucial, se conservaba perfectamente durante los largos y duros inviernos de la isla. Entonces, lo que parece una simple receta local es en realidad un mapa de la historia de la ciudad. Totalmente. No es solo sabor, es el reflejo de políticas militares, de la clase trabajadora, de la adaptación al entorno. Una simple brocheta es un artefacto histórico delicioso. Totalmente. Y para una experiencia auténtica, las fuentes recomiendan ir a buscarlo a su lugar de origen, el distrito de Guanishicho. Es probar la historia obrera de Murorán en un bocado. Haciendo un resumen, Murorán, esa ciudad que a menudo queda eclipsada por destinos cercanos más famosos, emerge de todo lo que hemos analizado como un lugar de una complejidad y una autenticidad fascinante. Hemos visto cómo el nombre de un cabo nos cuenta la historia de un cambio de cosmovisión, del miedo práctico a la contemplación romántica. Como un mito ancestral sobre un dios pulpo parece reencarnarse en la forma de un puerto industrial moderno. ¿Y cómo un plato tan humilde como una brocheta de cerdo puede contener la historia social, militar y económica de toda una ciudad? Si tuviéramos que destilar la esencia de Murorán en una sola idea, para mí sería la de la transformación. Sí, sin duda. El fracaso agrícola se transforma en éxito industrial. Un paisaje que podría ser considerado feo y ruidoso se transforma, por la noche, en un espectáculo de belleza. La historia de sus fundadores es una de resiliencia. Y esto me lleva a una imagen final que aparece en las fuentes, algo que creo que encapsula perfectamente este espíritu. Hay un pequeño taller en la ciudad llamado Volta Workshop. Ah, sí. Allí, un grupo de artistas recoge tornillos, tuercas y piezas de metal desechadas por la industria pesada local. Y con esa chatarra, con esos restos del gigante industrial, crean unas figuras delicadas, poéticas y llenas de vida que llaman muñecas Volta. ¡Qué imagen! Tomar la chatarra, lo más pesado y descartado de una industria, y convertirlo en arte, en algo ligero y con un nuevo significado. Es la metáfora perfecta de la ciudad, y nos deja con una pregunta para reflexionar. Esta capacidad de encontrar belleza y significado en la contradicción, de transformar el desecho en tesoro, es la clave de Murorán. Y uno se pregunta,
¿Cuántas otras joyas ocultas como esta, en tantos otros lugares del mundo, nacen de esa misma tensión, esperando simplemente a que alguien las mire con la perspectiva adecuada?